Ready, we're going. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el día miércoles, el 28 de octubre. Tenemos unas peticiones de oración antes del estudio de Éxodo 4 y 5. Pensé que iba a terminar, pero voy a hacer un poquito más de Éxodo 4. De ahí entramos en el capítulo 5 del libro de Éxodo. Pero primero, peticiones de oración. La familia Graff, hay que seguir orando por ellos con el fallecimiento de la madre de Lynn y también por Roberto, que está regresando, el hermano que estaba con nosotros domingo. Él está para salir este domingo que viene para México. Hay que estar orando por él y también por su hijo. También por mi hermano, hay que seguir orando por ellos. Y también Pastor Brian, su esposa, su bebé, Elisa, que Dios sigue trabajando ahí, dándoles sabiduría, cómo avanzar. También hay las elecciones que vienen la otra semana. Hay que estar orando, hermanos, para que Dios sea glorificado. Y lo más importante es que qué es lo que Dios quiere. Entonces hay que estar orando por las elecciones y también por los hermanos que no han podido llegar a la iglesia todavía, el hermano Luis, también Carmen, Susana, Melba. Hay otros que no han podido llegar a la iglesia todavía. Hay que estar orando por ellos, hermanos. Y eso quiero mencionar nomás, y que Dios nos da la sabiduría. El 7 vamos a tener este día en el campo. Vamos a ir a este parque ahí en York, pero hay que avisarme y hay que llamarme por detalles. Es un corn maze donde vamos a irnos. Y también para eso es el 7 de noviembre. Y el 21 de noviembre vamos a tener una cena aquí en la iglesia. Vamos a tener las mesas separadas como normal, como por época nomás del coronavirus, así a la distancia. Pero vamos a tener una cena de acción de gracias como hacemos todos los años. Y eso queremos pedir tu sabiduría en cómo hacerlo, que Dios nos da la sabiduría. Entonces, eso es lo que quiero mencionar. Esos dos eventos ya está programado. Entonces, y vamos a orar y de ahí entramos en el estudio, hermanos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra y tu fidelidad. Gracias por tu presencia y tu amor. Pido que tú estés con la familia de mi hermano y también la familia de los Graff, Lynn y Dan, que tú sigues trabajando ahí, animándoles en ti. También por los que no han podido llegar a la iglesia por el coronavirus, el hermano Luis y Susana, Carmen, Melba. Hay otros también que han sido afectados en una forma u otra por la pandemia. Entonces pedimos por ellos que tú sigues trabajando en sus vidas y como en nuestras. Y también pedimos por los otros que están sufriendo de enfermedad, el pequeño sobrino de Melba, Josué, yo creo, Josh, que esté con él, y también por Liam, que tiene que tener un examen, que tú abres la puerta para que pueda tener este examen, y también hay otros que están con dificultades. Encomendamos a todos en sus manos, también las elecciones que vienen pronto, que tú seas glorificado en todo. Sabemos que tú tienes un plan mayor que nuestro, y pedimos que tú guíes en todo, y que todo va como según tu plan. Gracias, Padre, por tu presencia y tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gracias,
Hermanos, hay que estar orando. Voy a ir poniendo la lista en el internet pronto. Ahora, el estudio para esta noche, vamos a empezar en Éxodo 4 y de ahí terminamos en el 5. Ya hemos estudiado la mayor parte. Algunas cosas como repaso más o menos voy a tocar aquí en la enseñanza. Aquí, hermanos, la vida de Moisés ha sido tremendo todo lo que hemos visto de su vida. Pero aquí en los últimos versículos 24 hasta 6, había dificultad en la vida de Moisés. Pero Dios arregló todo, Moisés arregló su relación con Dios. Entonces vamos ahí, entonces este asunto ya pasó, pero queremos mirar más detallado en el versículo 27, en Éxodo 4, versículo 27, hermanos. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le había enviado y todas las señales que le había dado. Ahí nomás estamos en estos dos versículos, hermanos, podemos ver cómo Dios estaba trabajando. Dios mandó a Moisés, pero mandó antes de que Moisés pidió. Si recuerde, Moisés estaba pidiendo en versículo 14, hay que mandar a alguien, pero ya estaba en camino. Dios ya sabe el plan, y eso es lo que tenemos que entender. No era una sorpresa. Dios, este Moisés no quiere hacerlo, ¿quién voy a escoger? No, Dios ya sabía, tiene que salir así, porque Él es eterno y omnisciente, todo es conocido a Él. Es como, no tuvo que decidir, ¿qué voy a hacer para salvar a la gente después del pecado del hombre? No, desde la fundación del mundo, Dios tuvo el plan a mandar a su Hijo por el hombre, sabiendo por su sabiduría eterna y su omnisciencia, sabía que iba a tener que mandar un sacrificio perfecto. Desde el principio. Por eso hay promesa en Génesis 3. Y de ahí escuchamos en el Nuevo Testamento, por fin, de la llegada de Jesucristo y la crucifixión. Eso es otro asunto. Eso nomás apuntando que Dios ya tiene el plan mayor y está todo programado y va a ir insertando, va a estar preparando por lo que va a hacer. ¿Cómo va a reaccionar al hombre? Dios sabe. Entonces Dios ya está preparando eso. De ahí Moisés recibió a su hermano, pero también quiero mencionar que Aarón obedeció a Dios. Y eso es importante. Y él fue y le encontró ahí en el monte de Dios. Es interesante, Dios le ha enviado. Y fue como Dios prometió. Y este Aarón obedeció. Y es otro punto aquí. No solamente que Dios es sobre todo, Dios es omnisciente, Dios es fiel. Porque Él prometió a Moisés que iba a enviar a alguien. Dios mostró su fidelidad a cumplir, a guardar sus promesas, hermanos. Eso nosotros tenemos que recordar, que Dios es fiel para guardar y, cumplir sus promesas. Y eso tenemos que entender. Y también, entonces, en este texto, nomás esos dos versículos, vemos mucho de Dios. Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es fiel. Así Dios es todopoderoso. Nada es imposible para nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, también quiero preguntar, cuando miran este texto, ¿dónde se encontraron? ¿Dónde se encontraron Aarón con Moisés después de 40 años separados? ¿Dónde se podían encontrarse? En el monte de Dios.
Eso está un símbolo, podemos decir, una indicación en la presencia de Dios. Otra vez, Dios mostrando todo. En su presencia hay unidad. Ahí nosotros siempre vamos a encontrar la respuesta a nuestras oraciones. Ahí en su presencia vamos a encontrar paz con otros, con nuestro enemigo. Ahí en su presencia vamos a hallar la fidelidad de Dios. Ahí en su presencia vamos a encontrar la unidad entre hermanos en la iglesia. No importa si hay problema por 40 años, como eso, Dios está ahí. En su presencia podemos hallarlo, hermanos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dios es fiel. Otra vez podemos ver la fidelidad de Dios. Y eso muchas veces nosotros no vemos la fidelidad de Dios. ¿Por qué? No estamos en su presencia. De ahí se ve la fidelidad de Dios. Si no podemos verlo donde estemos, hay que moverse. Hay que cambiar algo para que esté en la presencia, caminando con Él, según la palabra de Dios. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés, en el monte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy en día, hermanos, en la cultura, alrededor de nosotros, tenemos que entender por qué hay división. Ahí llega la pregunta, ¿por qué hay división? Hay división en el país, en el mundo hay división, en las iglesias hay división, y en las familias hay división. ¿Por qué? No están en la presencia de Dios. La unidad se halla en la presencia de Dios. Y hermanos, si queremos tener unidad, hay que caminar con el Señor. De ahí vamos a estar unidos. Y eso quiero mencionar ahora. Ahí en versículo 28, como ya hemos leído, Moisés le contó todo lo que el Señor había ordenado, le entregó a él compartió a Aarón. Las señales, él lo enseñó a Aarón también. Y eso es interesante, hermanos, para nosotros una aplicación. Lo que Dios nos entrega a nosotros debemos mostrar al mundo, a los que están alrededor de nosotros, como habla en 1 Pedro 3:15. Santifica a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Antes todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que compartir, hay que estar listo a compartir el mensaje que Dios nos había entregado. Nos entregó un mensaje de esperanza, de paz, de amor y compasión. Debemos mostrarlo y compartirlo con otros. Debemos estar dispuestos a hacerlo como Moisés hizo con Aarón. Y eso tenemos que entender, hermanos. Ahí en Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros al fin que esperas, para entregarnos la esperanza que queremos, que estamos deseando, Dios nos va a entregar. Así Él está diciendo por Él, y eso es el mensaje que debemos estar compartiendo a otros, y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. En versículo 29 del texto dice, y fuera Moisés y Aarón, se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Moisés acerca de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés. Hizo las señales delante de sus ojos del pueblo, de los ojos del pueblo. Y ahí estamos, hermano. Dios aquí, ellos ya se fueron, llegaron a Egipto. Ahí conversaron con los ancianos
hablaron con ellos, contaron a ellos el mensaje de Dios. Repitieron fielmente. Aarón repitió fielmente el mensaje que Moisés le entregó a él. Entonces, así debemos hacer con mucho cuidado. Debemos contar lo que habíamos aprendido. No hay que cuidar. Muchas veces queremos compartir más o menos el mensaje. Y es como Eva pasó en el jardín de Edén. No compartió fielmente. Y por eso quedó problemas para ella. Pero hay que estar listo no solamente a compartir, pero compartir los mensajes que hemos aprendido de otros, que sean la verdad, según la palabra de Dios, hay que compartirlo. Y también la palabra de Dios, tenemos que ser fiel a compartir la verdad. Y el resultado de eso, versículo 31, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visto a los hijos de Israel y que había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, inclinaron y adoraron. Hermanos, aquí entonces el pueblo de Israel se quedó convencido, fueron convencidos por el mensaje que recibieron de Aarón, de Moisés. Cuando ellos, ¿qué es lo que les ayudó a aceptar el mensaje? Uno, Dios, el mensaje, a ser convencido que Dios iba a librarles. Primero, el mensaje fue compartido claramente. Dos, el mensaje fue compartido fielmente. Tres, ellos pudieron ver que Dios le había visto, que Dios le había visitado y que Dios estaba preocupado por ellos. Con eso todo le convenció a confiar en Jehová y a obedecerle. Y ahí estamos, hermanos. Y si queremos convencer al mundo que está alrededor de nosotros, a la familia, el sobrino, el hijo, el padre, el madre, si queremos convencer a alguien de nuestra familia, debemos compartir el mensaje fielmente, claramente, y compartir que la compasión de Dios y compartirlo con compasión. Y eso, si el mundo puede ver que les queremos y queremos mostrarle compasión, vamos a convencerles también, hermanos. Y creyeron y aceptaron el mensaje. Otra vez, Dios mostrando su fidelidad aquí en versículo 31. Como Él dijo en Éxodo 3:18, la gente va a estar convencido. Ya cumplió también la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es fiel a hacer todo y fiel a su palabra, más que todo fiel para librarles. Aunque les costó entender y creer, Dios es fiel. Ahora mirando aquí al capítulo 5, hermanos. Vamos a mirar un poco aquí en capítulo 5. Y ahora podemos decir el primer punto. El faraón recibió a Moisés y a Aarón. Y ellos respondieron con un mandato interesante. El faraón estaba recibiendo y en lugar de adorar al faraón, les dijeron, le dijeron, hay que dejar libre mi gente. En lugar de responder con adoración al faraón, respondieron a su invitación a hablar con un mandato, este mandamiento. Entonces, desde el encuentro después de, como dice el versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Y aquí, ¿después de qué? Después del encuentro con, como dice, después del encuentro con la zarza ardiendo, y después del encuentro con la tierra santa, después del encuentro con el Dios de Abraham, después del encuentro con yo soy el que soy, después del encuentro con su suegro, después de el encuentro con Aarón, su hermano, después del encuentro con los líderes de Israel, le toca ahora al faraón. Y tal vez no era tan grande la cosa si después de estar en la presencia del Dios de Abraham, yo soy que soy. Y eso es interesante. Ahí ya estamos. Después de eso, ya está Moisés listo para librar al pueblo. Moisés pide al faraón que deje ir a los hijos de Israel en el desierto para adorar a su Dios. Ahora estaba hablando, mandando al faraón que deje libre a sus hijos. Ellos dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir pues a mi pueblo para celebrar una fiesta en mi honor, para adorarme en el desierto. Por lo menos para unos, como en versículo 3, vamos a mirar por lo menos en unos días. Aarón entraron a la presencia del faraón. Primero, Moisés y Aarón entraron en su presencia. Aún haciendo eso, se nota la confianza. Tan tímido Moisés hace poco tiempo, ahora con confianza. Él sabía la ley y no debía entrar en la presencia del faraón para mandarle, más bien no llevar regalos para él. Estaba confrontando, esta confrontación era necesario tener confianza. Tremendamente valiente ambos, Aarón y Moisés. ¿De dónde vino el coraje de Moisés y de Aarón para hacer esto, para encontrarse con el faraón? Y en sí mismo, no, Moisés dijo, ¿quién soy yo? Aarón no tampoco. Entonces, ¿dónde encuentra su poder? En Dios, el Dios de Abraham, yo soy que soy. Y hermanos, es igual para nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar la fuerza? Y Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él podemos hacerlo. Podemos hablar, testificar, hablar y compartir la verdad con nuestra familia, con otros. También en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y ahí Pablo, ahí en el 1 Timoteo, está diciendo, doy gracias porque Él es lo que me dio la fuerza. Él decidió utilizarme. Y Dios ha decidido utilizarnos en su ministerio, en su servicio. Y debemos estar dispuestos, primero agradecidos que nos ha escogido, pero también confiando en Él, no en nosotros mismos, en Él hay que confiar. También en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalezos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la armadura de Dios hay que confiar. En Dios, en el Espíritu de Dios, en la persona de Jesucristo hay que confiar, no en nosotros mismos. Moisés y Aarón eran fuertes en el Señor. Por eso pudieron hablar. Nosotros podemos ser fuertes también por el poder del Espíritu de Dios, por la presencia de la persona de Jesucristo con nosotros, poniendo la armadura de Dios
Y eso es otro estudio, hermanos, y no hay tiempo a estudiarlo esta tarde. A una palabra final, sean fuertes en el Señor, así dijo Pablo en Efesios 6:10. Debemos reconocerles a Moisés y a Aarón por la confianza que ellos tuvieron en Dios, por la fe que ellos pusieron en Dios. No decir, mira tan macho estos hombres ya entrando ahí. No, era su Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El pueblo, todo el pueblo vivía para servir al faraón, hermanos. Y ahí entraron en la presencia de esta persona que tan orgulloso. El faraón era más que un hombre. Él se vio a sí mismo como un dios. Y los egipcios estaban de acuerdo con él, es un dios. Entonces, ¿cómo entraron adelante de él para mandarle? Eso es confianza en alguien que tiene más poder que el faraón, y no era sí mismo, pero su Dios. El faraón pensaba que no era nada o nadie igual a él. Su poder, su autoridad era más que cualquier, pero tuvieron confianza en entrar. Hermanos, enfrentamos dificultades en esta vida, ¿no? ¿Y cómo vamos a responder? Enfrentamos dificultades alrededor de nosotros y no podemos aguantar. El enemigo es más que nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Hermanos, es por él podemos seguir adelante. Y Moisés, hermanos, sabía lo que estaba pasando para entrar en la presencia del faraón. Recuerde, el crecer en las cortes reales de Egipto, Moisés sabía bien de eso, del asunto que el faraón no era un hombre, solamente un hombre, era mucho más. Entonces Moisés sabía bien claro de este asunto, entonces Dios tuvo que darle la confianza a entrar. Con la autoridad de Dios verdadero, Moisés confrontó al faraón y él estaba listo a hablarle de las cosas del Señor. Y ahora de ahí no le importaba la autoridad del faraón. El mandato, deje ir mi pueblo. Interesante, bien claro el mensaje. Deje ir a mi pueblo. Aquí Dios con esta parte del mensaje mostrando su autoridad sobre el Dios de Egipto, sobre el rey de Egipto, sobre los dioses del mundo. Hay dioses del mundo alrededor de nosotros. Aquí en Egipto ellos tuvieron muchos dioses, pero en el mundo hay dioses como Satanás. Como los políticos miramos, tan poderoso, como los deportistas o actores, los hombres ricos, miramos como ellos son más importantes que otros. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No, Dios es sobre todo. La demanda fundamentalmente de Dios a Faraón a través del mensaje de Moisés fue para librar su pueblo. Eso es algo interesante, fundamental. Dios estaba diciendo, no, mandé a esos dos para librar mi pueblo. Y eso es importante. ¿Qué dice el versículo 1? Deja ir a mi pueblo, su pueblo. Estaba indicando que Israel era suyo. Estaba reconociéndole, es mi pueblo. No era los israelitas, los hebreos. No, mi pueblo. Ellos son míos. Hay que dejar que vayan. Entonces ahí está la cosa. El pueblo de Dios debe estar viviendo libremente. Hermanos, así nos mira a nosotros. Somos suyos por el poder de Cristo. Y hoy día somos hijos de Dios y no debemos vivir en esclavitud al mundo.
al pecado del mundo o nada del mundo, pero más bien somos su pueblo, porque nos ha sido comprado por Jesucristo. Hermanos, ahí en el versículo 2, el faraón hizo algunas preguntas. El faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Perdón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: Dios de los hebreos nos han encontrado. Iremos pues ahora caminos de 3 días por el desierto y ofrecemos sacrificios a Dios, nuestro Dios, sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Ahí estamos, hermanos, en el versículo 2 y 3, Dios presentó su pueblo. Y ahora, en este caso, Dios está diciendo: deje ir por 3 días nomás para adorarme, para celebrarme, para hacer sacrificios, si podemos decir. Y realmente Dios está mostrando misericordia al faraón en este versículo, en este texto. Ahora por 3 días es misericordioso. Dios debía decir: no, hay que librar mi gente ya, que dejen irse ya. Pero Dios dice: no, 3 días nomás. Y Dios estaba dándole chance a arrepentirse. Y eso es lo interesante. Dios le presentó la pequeña demanda al faraón primero para que la petición fuera la más atractiva y lo más fácil para aceptar. Y él hizo eso, mostrando compasión a uno que no debía recibirlo, no mereció. Dios es misericordioso. Dios mostró compasión al faraón. Hermanos, eso tenemos que entender. Alrededor de nosotros hay personas que no merecen misericordia o compasión y debemos mostrarles y seguir el ejemplo de Dios. Hermanos, eso es lo que tenemos que recordar y entender. Y quiero pararme ahí. Para otra semana vamos a entrar en el versículo 4, pero ya está la entrada del capítulo 5, la liberación de Israel. Pero ahora ya está llegando complicado ya. El faraón ya negó a librarles. ¿Pero qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a responder? Y así tenemos que estudiar la otra semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por prestar atención. Vamos a orar y de ahí podemos irnos ya. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y queremos pedir tu fuerza y sabiduría para seguir adelante. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Ojalá que todo va bien y nos vemos el domingo si Dios quiere. Vamos a estar aquí en la iglesia este domingo. Dios les bendiga.